qué bueno. Mi presentador me dio el inicio de la charla, de lo que voy a hablar, porque él les contó la percepción de mí, sin conocerme, y sacó conclusiones. Y como no tuvimos tiempo de hablar, cada uno se fue con su idea, ¿cierto? Y entonces, todo lo que voy a hablar, que es un tema, y sí, nombré no filósofos, pero sí estudiosos del tema que quiero tratar, pero lo que quiero decirles es que el tema que voy a tratar empieza con una pregunta. Y quiero que me lo respondan con la mano. ¿Existe violencia sin conflicto? La violencia, dicho de otra manera, ¿la violencia puede surgir de la nada? Parece que es una pregunta que no se han hecho, porque no veo ninguna mano que se levante o que diga sí. Bueno, entonces qué bueno, porque es contestar esta pregunta la charla. No existe violencia sin conflicto. Siempre debajo de una violencia hay conflictos irresueltos. Y entonces tenemos que aprender a ponernos un nuevo par de anteojos para vivir lo que vivimos en este momento hoy en la Argentina y el mundo. Y todo es cuestión de cómo percibimos las cosas, de cómo las sentimos a las cosas. Y la idea ahora es tratar de crear de la manera más sencilla una nueva mirada de las cosas. Entonces, si decimos no hay violencia sin conflicto, debajo de las violencias siempre hay conflictos irresueltos. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir para explicarnos por qué la violencia? Tenemos que ir a ver cómo resolvemos los conflictos. Y para lo primero ver o saber cómo, tenemos que saber que el conflicto es simplemente una crisis en la interacción humana. Los conflictos nosotros los vivimos muy mal, pero en realidad es una situación de crisis en las relaciones humanas. Y les traigo, yo tenía los dibujos, pero no me los cargaron y entonces voy a tratar de traer la metáfora para que ustedes lo puedan ver. Nosotros estamos en una zona, Santa Fe, una zona de producción de frutillas, ¿cierto? Muy ricas. Y entonces el conflicto es como una planta de frutilla. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben ¿qué es lo que ven? ¿Ustedes han visto alguna vez una planta de frutilla? ¿O han visto nada más que la frutilla? Bueno, la planta de frutilla es un matorral chiquititos de hojitas verdes y que si vemos está en hilera. Cuando recién las plantan, tienen que plantarlas distanciadas porque la frutilla es una planta cuya raíz son rizomas. Rizomas son que crecen debajo de la tierra y después, cuando llega a un lugar, a un espacio, sale una plantita de frutilla. ¿Y por qué decimos que el conflicto es como una planta de frutilla? Porque lo que nosotros vemos en los conflictos son los contenidos. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos que estamos en conflicto con alguien? Pero lo que no vemos es las raíces. Y las raíces son las relaciones humanas. Entonces, por eso, cuando nosotros queremos resolver o buscar la resolución de un conflicto, no tenemos que cortar la plantita verde que se ven solamente, sino tenemos que saber
cuál es la relación humana donde se dio, y de acuerdo a la relación que se prolonga en el tiempo o es circunstancial, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que analizar cómo nos relacionamos con esa persona. Por ejemplo, este conflicto es un hecho actual. Ahora, en nuestras relaciones, antes, en el pasado, ¿qué tipo de relación teníamos como para que en este momento nosotros entremos en conflicto? Y si no tratamos de que esa relación continúe, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Vamos a cortar totalmente? ¿Vamos a dejar de interactuar? Y entonces aquí viene otra pregunta sobre el conflicto. No otra pregunta, sino una afirmación. Y la afirmación es que el conflicto es siempre yo, tú. ¿Por qué? Y traigo a mi compañero presentador. Porque cada uno ve un hecho desde un lugar diferente. Y las explicaciones que se hacen son autoexplicaciones de acuerdo a la percepción de la otra persona. Yo percibo este hecho o esta situación, le doy una explicación, la fundamento, y entonces, si no estoy demasiado de acuerdo o no me interesa, bueno, entro en un conflicto y me importa que se enoje, que se vaya, que no esté, si es circunstancial. Pero si eso sucede en una relación permanente, ¿qué pasa en una cuestión de familia? ¿Tenemos que ir con todos los tacones de punta? No, sabemos que esa relación, cuando es familia, es permanente y larga. Y entonces, hoy va a surgir esta plantita, mañana va a surgir otra, pasado otra. Entonces, cuando no resolvemos bien los conflictos, ¿qué nos lleva? La superposición de conflictos en una misma relación nos detona en la violencia. Porque la violencia es simplemente el insulto a las necesidades del otro. ¿Qué quiere decir esto? Y nosotros tenemos una cultura litigiosa. Quiero decir que yo en parte de mi vida fui abogada, o sea que conozco esa parte, y después empecé a mirar o a buscar otra salida. Entonces, aquí es muy importante saber que el conflicto es yo-tú. Y entonces, uno de los dos que está en conflicto tiene que encarar primero para tratar de hablar con el otro y saber cuál es la diferencia de su mirada o la mía. Porque si yo no hago eso y recurro a otros métodos, como darlo a un juicio, que sea un abogado el que se encargue, nosotros sin quererlos damos un primer paso a la polarización y a la violencia. ¿Por qué? Porque estamos tan enojados que nosotros queremos, y creo que tengo la razón y el otro no, que lo que quiero es ganarle. Es ganarle. Y entonces, cuando uno gana y el otro pierde, ¿qué es lo que sucedió en lo profundo? Yo insulté las necesidades del otro. O sea, no lo veo como un legítimo, como yo tengo la razón. Yo soy el legítimo, el otro no. Entonces, ojo, porque el paso del conflicto a la violencia es muy rápido. Es muy rápido, porque la violencia no es solo la violencia que nosotros vemos y decimos qué violencia, qué agresión, qué esto, qué lo otro, por qué no se hace algo. La violencia se genera cuando nosotros no resolvemos los conflictos con el otro. Cuando nosotros queremos ganar a toda costa y queremos que el otro desaparezca. ¿Y eso qué nos lleva a nosotros? Nos lleva directamente a una vida de confrontación. Entonces, ¿qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? Simplemente decir, si yo no puedo resolver las cosas en el yo-tú, voy a pasar y a hacer
que ese yo tú sea irreconciliable y entonces voy a pasar, o soy yo o sos vos. Y cuando pasamos a eso, estamos en violencia. Esto es para revisar un poco, porque yo escucho muchas veces que la violencia la ponemos afuera de nosotros. Y observamos, somos como observadores de la violencia, y no somos observadores de nosotros mismos. Y no reconocemos los actos de violencia. Hacemos actos de violencia cuando paramos el auto en segunda fila y digo son 5 minutos y bajo, y entonces a lo mejor estoy tapando un garaje o no puedo dejar salir al auto. Son actos de violencia cuando yo iba, por ejemplo, a acompañar a mis suegros a cobrar su jubilación porque ellos no querían utilizar la tarjeta y hacíamos cola desde las 6 de la mañana y acá en este costado había otro grupo de gente y cuando se abrían las puertas del banco se empujaban para entrar primero entre los mismos pares. Entonces, ¿por qué tenemos la capacidad todos los seres humanos de ser violentos? ¿Por qué la violencia está tan escalada en estos momentos? Porque lo que nosotros observamos solo son la violencia directa, las conductas, lo que hace uno de A contra B. Pero esa punta del iceberg, porque la violencia es como un iceberg, hay una parte que flota y se ve y hay todo del doble de tamaño bajo la línea de flotación, que es lo que lo mantiene flotando y que no permite que se dé vuelta. Entonces, esa violencia que alimenta las conductas, es la violencia cultural, la de las ideologías, y la violencia estructural de las instituciones que tiene que satisfacer las necesidades humanas. Y la cultura, nosotros ahora estamos en plena ebullición, mirando algunas partes o fotos de lo que es la violencia, ¿no? Estamos concientizándose con una menos, ni una menos, con el feminismo, el machismo, todos los ismos. Que eso es la violencia cultural, es la cultura que está dentro nuestro. Porque la historia, si nosotros vamos a la historia nuestra de la Argentina, vamos a ver que el contexto donde nos desarrollamos y que compartimos con el mundo es de polarización. ¿Cómo empezamos? Conquistadores versus indios. Después vinieron Virreinato del Río de la Plata, Virreinato del Perú, separándose porque tenían objetivos distintos. Después vinieron españoles y patriotas. Y después, cuando triunfaron los patriotas, empezaron a ver los versus entre centralismo y caudillismo. Buenos Aires, provincia. Partido político contra partido político, después ideologías culturales y políticas que nos separaban. Analicemos un poco, recordemos toda nuestra historia. Y eso comenzó en el siglo XV, y acá en la Argentina estamos en el siglo XXI y estamos en esa polarización. Y la polarización es el paso previo a la violencia. Que nosotros esperamos que sean comportamientos que podamos ver, pero hay muchos comportamientos larvados, fogoneados por la cultura y por las estructuras. Entonces, la idea es esta: empezar a mirar la violencia desde un lugar diferente. Y acá sí, voy a leer, tengo este papelito, porque está dicho por alguien que no soy yo, pero que realmente lo he incorporado en mi cuerpo, que dice así: comencemos a observar y a estudiar en detalle la conexión que hay entre los problemas sociales estructurales, los comportamientos cotidianos de las personas comunes y corrientes, enraizados en la cultura violenta, y cómo a través de su reiteración reproducen en la sociedad
que es una red de relaciones donde coexistimos en un mismo espacio complejo con nuestros enemigos, entre comillas. Entonces, si no queremos seguir rompiendo la red social que tenemos, comencemos a ver cómo resolvemos nuestros conflictos para darnos cuenta cuánta cultura de paz tenemos dentro. Así que esto es lo único que quiero que se vayan pensando, porque todo lo que nos pasa lo venimos arrastrando de hace mucho tiempo y solo podemos iniciar un cambio si lo iniciamos en nosotros, solamente en nosotros. Y entonces miremos al otro y antes de decir solamente lo que yo sentí frente a la acción del otro o lo que hizo, preguntemos, iniciemos, seamos el yo, decirle, mira, cuando pasó esta situación, yo me sentí, yo pensé, yo hice, ¿a vos qué opinás? Y entonces, si nos hubiéramos preguntado con nuestro amigo presentador, hubiéramos dicho, yo pregunté al coach porque me mandaron un WhatsApp en donde lo que tenía que preguntar era el coach, pero yo no sabía quién era el coach. Y entonces empecé a recorrer preguntando, ¿vos sos mi coach? ¿Vos sos mi coach? Porque no sabía quién era. Entonces, todo esto es para darnos cuenta que nuestra cabeza tiene una percepción única, vinculada con nuestra historia, con nuestra forma de ver las cosas, y el otro lo está percibiendo de manera distinta. Por lo tanto, si yo trato de resolver un conflicto sin diálogo, voy a resolver las cosas desde mí y para mí. Bueno, y el problema es que, me quedan los últimos 2 minutos, es que sufrimos de un síndrome. Los argentinos, el síndrome de la rana hervida. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Síndrome de la rana hervida, sí. Cuando empezaron a faenarse las ranas como alimento, vieron que la única forma de poder faenarlas más rápido era ponerlas en un gran recipiente con agua y prenderle un fueguito abajo. Y cuando ese fueguito iba calentando un poquito más el agua, pero las ranas nadaban tranquilos porque hacían lo que venían haciendo siempre. Nadaban y nadaban sin darse cuenta que el agua se seguía calentando. Y cuando ya estaba muy caliente, no tenían más fuerza para saltar. Y no podían salvarse. Por favor, trabajemos cada uno en su lugar para que este síndrome de la rana hervida nos lleve a lugares donde no queremos estar. Muchas gracias.